Shalom. El tema que les voy a presentar es sobre una mujer de la Torá llamada Johanna. Veamos un contexto histórico. Luego de la división del reino de Israel, vino la caída del reino del norte por Asiria, la caída del reino del sur por Babilonia, la conquista por parte de los persas, los griegos y los romanos. El pueblo de Israel estuvo bajo varios regímenes. El régimen persa, en donde se emite el edicto de Ciro. Empieza la construcción del templo con un grupo de judíos que regresan con Sesbazar y luego otro grupo que regresa con Zorobabel. El régimen tolemaico, donde están las conquistas de Alejandro Magno y luego su muerte. El régimen seleucida, cuyo monarca era Antíoco VII. El régimen asmoneo, con Juan Hircano, descendiente de los asmoneos e hijo de Simón Macabeo. Juan Hircano conquista Judea. Y el régimen romano, en donde el emperador Augusto nombra a Herodes el Grande como rey de Judea. Aquí se inicia la dinastía herodiana bajo el dominio del régimen romano. Voy a presentarles un corto resumen de la dinastía herodiana, porque Johanna vivió en esa época. Esta dinastía estaba sometida al régimen romano y se inicia con Herodes el Grande. Herodes el Grande reinó desde el 37 hasta el 4 antes de la era común. Este rey era un vasallo de Roma. Herodes era descendiente de los idumeos y funcionario del rey asmoneo Hircano II. Herodes tuvo una monarquía de tipo helenístico y fastuosa. Este Herodes fue quien dio la orden de matar a todos los niños de Belén y de todos los que tuvieran 2 años o menos, como está en Mateo 2:16. Es por esta razón que Yeshua y sus padres huyeron a Egipto. Cuando muere Herodes el Grande en el año 4 antes de la era común, el emperador Augusto decide dividir el territorio que gobernaba Herodes entre sus 3 hijos. A Arquelao lo nombra etnarca o gobernador de Judea, Samaria e Idumea. En Mateo 2:22 narra que, sin embargo, al oír que Arquelao había sucedido a su padre, Herodes, como rey de Judá, tuvo temor de ir allá, mas avisado en un sueño se retiró a Galilea. 23. Y fue a morar a un pueblo llamado Nexaret, para que se pudiera cumplir lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nexri. Este fue el momento en que ya regresa Yeshua con sus padres de Egipto. El otro hijo de Herodes el Grande fue Herodes Antipas. A este lo nombraron tetrarca o gobernador de Galilea y Perea. La tetrarquía se refiere a la división de un gobierno en 4 partes, con una persona diferente gobernando cada una de esas partes. El otro hijo de Herodes el Grande fue Filipo II. A este lo nombran tetrarca de Iturea y Traconítide. En este mapa podemos ver las provincias que eran gobernadas por los hijos de Herodes. Herodes Antipas, quien gobierna Galilea y Perea. El sector de Samaria, Judea e Idumea estaba bajo el gobierno de Herodes Arquelao. Y la parte que está más al norte, Iturea y Traconítide, gobernada por Filipo. Ahora me voy a centrar en Herodes Antipas, porque Johanna vivió en Galilea. Fue un hombre perverso, porque impuso muchos tributos al pueblo, ocasionando que tuvieran que vender sus tierras, que eran compradas por gente acaudalada a precios irrisorios. Era dueño de un gran número de bienes, que para decomisarlos y apropiarse de ellos, llegaba hasta el asesinato. Se casó en segundas nupcias con Herodías,
nieta de Herodes el Grande y mujer de su hermano Filipo. Encarcela y manda a decapitar a Juan el Bautista, porque Juan le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano, como está en Lucas 3 del 19 al 20. Yeshua lo calificó de zorro, según lo indica Lucas 13 del 31 al 32. Yeshua no le dio ninguna respuesta durante su juicio. Eso lo podemos ver en Lucas 23 del 7 al 12. Recordemos que Yeshua fue llevado donde Herodes Antipas para su juicio porque el Sanedrín no podía condenar a Yeshua a la pena de muerte, porque la pena capital tenía que pasar a través de la autoridad romana. Herodes Antipas fue depuesto y deportado en el 39 después de la era común y murió comido por gusanos, según se detalla en Hechos 12:23. En Apocalipsis 2:13 se menciona lo siguiente: yo sé dónde estás viviendo, allí donde está el trono de Hasatán. Aún retienes mi nombre, no has negado la confianza en mí, ni aun cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, allí donde vive Hasatán. Este Antipas que se nombra en este verso no es el mismo Herodes Antipas. La raíz griega de este nombre significa contra todos. Este Antipas fue un mártir cristiano que perdió la vida en Pérgamo. Una antigua tradición dice que era un obispo cuando él murió. La construcción más notable de Herodes Antipas fue Tiberias o Tiberiades, situada en la costa occidental del mar de Galilea, y la llamó así en honor a su patrón Tiberio, que era el emperador de Roma. Esta ciudad tenía un estadio y un palacio real, que era donde vivía este Herodes Antipas. En este mapa se puede ver que Tiberíades está cerca de Magdala. Tengamos esto presente para más adelante. Herodes Antipas, al ser un tetrarca, tenía a cargo el mando militar, la elaboración de las monedas, la administración de justicia en asuntos que excedieran de las competencias del Sanedrín, como las penas capitales que ya mencioné. Y también él tenía el poder financiero, el control de los impuestos y el manejo económico de las dos provincias que estaban a su cargo, que eran Galilea y Perea. Herodes Antipas tenía como administrador, ministro de Finanzas o ministro de Economía, a un hombre llamado Cusa. Muy cerca o quizás dentro de la fortaleza que tenía Herodes Antipas, como ya vimos en la ciudad de Tiberíades o Tiberias, debió vivir Cusa, debido al cargo político que él tenía. La esposa de Cusa era Johanna. Cusa y Johanna tenían una alta posición social y económica, debido al rango político de Cusa. Veamos ahora un contexto bíblico, cuando Yeshua hizo uno de sus recorridos por Galilea. En uno de estos recorridos, Yeshua llega a Capernaum y sana a un hombre en Shabbat, como dice en Lucas 6, del 6 al 11. Allí mismo en Capernaum da su predicación que está narrada en Lucas 6, del 17 al 49. Mientras sigue en Capernaum, sana al sirviente de un oficial romano, como se menciona en Lucas 7, del 1 al 10. De Capernaum se va a Naín, en la parte que está más al sur, y resucita al hijo de una viuda, como está relatado en Lucas 7, del 11 al 15. Sigue por esta misma zona de Galilea, y Johanán envía a dos de sus talmidín a preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir
o esperamos a otro? Esto se relata en Lucas 7 del 18 al 33. Sanaba a mucha gente de enfermedades, dolores, ruajín malignos y daba vista a ciegos, como se detalla en Lucas 7, 21. Perdona a una mujer pecadora que derramó perfume en sus pies, como lo indica Lucas 7 del 36 al 50. Ahora vamos a ver la historia de Johanna. En Lucas 8 del 1 al 3 se narran los eventos mientras Yeshua seguía recorriendo Galilea. Lucas 8:1. Después de esto, Yeshua viajó de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, proclamando el mensaje de las buenas noticias del reino de Yahweh. Con él estaban los 12, y un número de mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Miriam, llamada Magdalit, de quien habían salido 7 demonios. Verso 3. Johanna, la mujer de Cusa, el ministro de finanzas de Herodes, Shoshaná y muchas otras mujeres que le asistían de sus propias riquezas. El significado del nombre de Johanna es Yahweh ha mostrado su favor. Miriam era de Magdala, ciudad comercial, una ruta que unía Egipto con Damasco. Magdala estaba cerca de Tiberíades, como vimos en el mapa, y es posible que ella haya sido también de una buena posición económica y amiga de Johanna, porque en esos momentos ellos andaban juntas en el grupo de mujeres que le seguían a Yeshua. Johanna, por su posición social, económica y política, no podía tener amistad con una mujer de mala reputación, como se suele decir de esta Miriam. Miriam y Johanna, a pesar de tener dinero, habían padecido de espíritus malignos y enfermedades, y debieron haber sufrido mucho por este motivo, porque dolencias como estas hacen sufrir a una persona. ¿Y por cuánto tiempo habrán padecido a causa de esas dolencias? Y vemos que el dinero que tenían no les sirvió para sanarse. Ellas debieron ser mujeres temerosas de Yahweh, y Él les dio la oportunidad de que Yeshua las sanara. Él tuvo misericordia de estas mujeres. ¿Qué cambio debieron tener estas mujeres luego de que fueron sanadas? ¿Qué felicidad tan grande tendrían? Y qué agradecidas debieron estar con Yeshua. Definitivamente sus vidas debieron cambiar drásticamente. Es impresionante que una mujer del rango de Johanna, de esa posición social y económica muy elevada, fuese una de las que acompañara a Yeshua en su ministerio. La explicación debe ser porque ella estaba muy agradecida por la sanidad recibida y además quería seguir al Mesías para aprender Torá. En esa época las mujeres eran muy relegadas y no era común que asistan a las enseñanzas de los maestros de Torá. Pero sin embargo, Yeshua sí les permitió a las mujeres que aprendieran Torá. Lucas 8:3 expresa, además, que ellas le asistían de sus propias riquezas. Es decir, que ellas contribuían económicamente a la labor que hacía el Mesías. Y además de esa contribución económica, ellas debieron contribuir también con su trabajo, con el trabajo de sus manos, porque las mujeres se dedicaban a las labores del hogar. Los seguidores de Yeshua eran una comunidad itinerante de muchas personas que tenían que comer, que dormir y que además debieron tener una serie de necesidades diarias en los diferentes lugares que él recorría. Se debieron hacer preparativos antes de la llegada de la comitiva de Yeshua a algún lugar, y eran las mujeres las encargadas de los quehaceres domésticos. Con seguridad, ella hizo todo lo que pudo para ayudar, y aún más durante el recorrido que hacía Yeshua. Se deduce que solo alguien con sus recursos
pudo haber comprado la costosa túnica de Yeshua referida en Juan 19 del 23 al 24. Lucas 23, 55. Las mujeres que habían venido con Yeshua de Galilea le siguieron, vieron cómo su cuerpo había sido expuesto. 56. Entonces regresaron a la casa y prepararon especias aromáticas y ungüentos. En Shabbat las mujeres descansaron en obediencia al mandamiento. Es probable que ella haya formado parte de ese grupo de mujeres de Galilea. Lucas 24 narra que luego del Shabbat las mujeres van al sepulcro, pero el cuerpo de Yeshua no estaba. Se les presentan dos hombres con ropas brillantes que les dicen: ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Ellas regresan a contarles todo esto a los 11 y al resto. En el verso 10 se menciona que las mujeres que le dijeron estas cosas a los emisarios fueron Miriam de Magdala, Johanna, Miriam la madre de Jacob y las otras de su círculo. Imaginémonos a este grupo de mujeres dirigirse cuando ya estaba anocheciendo hacia el sepulcro de su Mesías, apenas alumbradas por unos candiles de aceite, caminando rápido pero sigilosas hacia las afueras de Jerusalén, llevando las especias aromáticas y los ungüentos. Probablemente no durmieron esa noche porque sufrieron mucho por la muerte de su Mesías, porque Él tuvo misericordia de ellas y las sanó, porque Él les permitió escuchar su predicación, porque Él les permitió que les sirvieran. ¿Qué pensarían ellas en esos momentos? Debieron haber meditado en que se estaba cumpliendo la profecía de que el Mesías moriría y resucitaría al tercer día. Conclusiones. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Este mandamiento también fue ratificado por Yeshua, como está en Mateo 22:37. Johanna fue una mujer sanada por Yeshua y agradecida con él, y fue una de sus seguidoras. Esta mujer nos enseña a ser agradecidos con el Eterno, a ser agradecidos por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos provee, por la misericordia que tiene con nosotros, y nos enseña también a seguir su Torá, a estar aprendiendo continuamente su Torá. Ella contribuyó con sus riquezas a la labor realizada por Yeshua. También ayudó a servir a los discípulos y a los seguidores del Mesías, porque en esa época eran las mujeres las que se encargaban de los quehaceres domésticos. Solo ellas lo hacían. Y lo debió haber hecho con mucho gozo, con todo su corazón dispuesto para ayudar en esa labor que estaba realizando Yeshua. Ahora también podemos contribuir con nuestros recursos económicos, si tenemos ese tipo de recursos y en la medida que los tengamos. Podemos ayudar en el servicio al Eterno, porque en la Keilah siempre hay que realizar pagos de los servicios de luz, agua, internet, arriendos y otras necesidades económicas que se van presentando en el camino. Esta mujer también nos enseña a que debemos contribuir en el servicio al Eterno. En una Keilah siempre hay labores que hacer, como la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones. En el Shabbat hay las labores de la cocina, de servir los alimentos, las clases que se les dan a los niños, entre muchas otras. Debemos hacernos presentes, ser serviciales, solidarios y no ser indiferentes ante este tipo de labores. Johanna, siendo una mujer de alto nivel social y económico, también contribuyó con esas labores domésticas. Nosotras las mujeres,
sin distinción de nivel económico o social, tenemos esa responsabilidad de colaborar. La actitud de esta mujer nos hace reflexionar y preguntarnos: ¿cómo puedo usar mis recursos para el servicio del Eterno? ¿Cómo puedo cumplir con el mandamiento de Deuteronomio 6:5? Preguntémonos siempre: ¿qué más podemos hacer por el servicio al Eterno? Recuerden que si no tenemos recursos económicos, tenemos nuestras profesiones, nuestros oficios, nuestros conocimientos y sobre todo tenemos nuestras manos para trabajar en el servicio al Eterno. Y de esta manera estaremos cumpliendo con el mandamiento de Deuteronomio 6:5. Gracias.